Buenas, estimados estudiantes, soy su profesor Grevin Alfaro. Nuevamente estoy con ustedes para exponerles el capítulo 20, específicamente la sección que empieza con calores específicos molares de un gas ideal. Misma recomendación que el video anterior, ya este documento PDF debería encontrarse en mediación virtual para que lo descarguen si prefieren leerlo antes de la clase, bueno, antes del video, o si quieren, ¿verdad?, tenerlo para eh, ir viendo el video con ese documento a mano para realizar los apuntes debidos, o si quieren consultarlo posterior al video, ya debería, cualquiera de las opciones que ustedes gusten, pueden consultar el documento que debería estar en este momento en edición virtual. Sin más, podemos empezar con el estudio de los calores específicos molares de un gas ideal. Como les había dicho en el video pasado, yo voy a necesitar estos calores específicos para definir bien los procesos que ocurren en un gas, definir los calores que se absorben o se ceden en procesos termodinámicos sobre un gas ideal. Entonces, antes de seguir, hablemos un poco de la naturaleza del calor y por qué queremos describir esto. Vean que esta imagen, y vamos a preocuparnos por los procesos que competen esta imagen. Yo voy a pasar de una isoterma a otra. El isoterma inicial está a una temperatura T y la isoterma a la que va a pasar es una temperatura mayor T más delta T. Entonces yo voy a empezar en un punto en la primera isoterma I. Yo puedo pasar a otro punto F en la segunda isoterma, o puedo pasar a otro punto F' también en la segunda isoterma, o a un tercer punto F', todos en esta segunda isoterma. Eso quiere decir que los estados finales de cada uno de estos procesos van a tener distinta presión y volumen, pero todos van a tener la misma temperatura, como pueden ver aquí, porque todos están sobre la misma isoterma. Ahora, yo sé que por ser trayectorias distintas, esta primera curva va a tener un área bajo la curva distinto al área bajo la curva de esta segunda trayectoria, de este segundo proceso. Entonces, como son áreas distintas, van a tener trabajos distintos. Sin embargo, noten que cada uno de estos procesos, cada una de estas trayectorias tiene el mismo cambio de temperatura. Sería el mismo cambio de temperatura de T porque todos estoy pasando de una temperatura T a T más delta T. Entonces el cambio de temperatura claramente sería delta T. Recordemos de las secciones pasadas, ustedes ya deberían para este momento de haber visto esos videos, de teoría cinética de gases. No, recuerden que la energía interna, el cambio de energía interna, bueno, realmente, ¿verdad? La energía interna es función de la temperatura. Entonces, para un gas ideal, la energía interna depende únicamente de la temperatura. Eso significa que si estoy llegando a la misma temperatura, todos tienen el mismo cambio de temperatura, entonces todos van a tener el mismo cambio de energía interna. Entonces, si yo expreso la primera ley como cambio de energía interna es igual al calor más W, yo despejo para saber cómo se ven los calores en cada uno de estos procesos, me queda que el cambio de energía interna menos el trabajo me da el calor. Ahora, como había dicho antes, el área bajo la curva es distinto en cada proceso, entonces el trabajo va a ser distinto en cada proceso. Entonces, si yo expreso la primera ley para el proceso de I a F, después de I a F', así consecutivamente, voy a encontrarme que la primera ley se expresa diferente para cada uno de estos procesos, se expresa de estas formas que tengo acá. Del primer proceso de I a F, el calor que absorbe o cede va a ser el cambio de energía interna menos el trabajo que se hace de I a F. Noten que el cambio de energía interna para cada uno de estos procesos es el mismo. Sin embargo, el trabajo es distinto. Y como el calor es esta diferencia, el calor también va a ser distinto entonces para cada uno de estos procesos. Y era lo que yo esperaba, porque el calor es una variable de transferencia. Debe depender de la trayectoria que yo escoja de ir a un punto inicial o un punto final.
Entonces podemos notar que todo esto es consistente con, primero, la idea que el calor es una variable de transferencia, y después con la primera ley, que es lo más importante de todo. Ahora ya aquí verificamos con esto que el calor va a ser diferente, entonces yo necesito un calor para cada proceso, porque me va a depender, la forma del calor me va a depender del proceso que yo escoja. Entonces recordemos de previos capítulos que yo tengo una expresión para el calor. Yo recuerdo que el calor puedo expresarlo como el calor específico por la masa por el cambio de temperatura que experimenta. Recuerden que el calor específico se define como eh, cómo cambia, cómo cambia la energía del sistema por medio de calor o una otra forma de transferencia, o ponerlo como el calor en este caso, a cómo cambia la temperatura, ¿verdad? ¿Qué tanto calor yo le estoy metiendo o qué tanto calor está cediendo el sistema si yo aumento o bajo la temperatura del sistema? Esto por unidad de masa. Si yo despejo esto, perdón, llego a esta fórmula. Ahora, por estar trabajando con gases y porque la ecuación de estado de un gas denota la cantidad de sustancia con número de moles y no con número de masas, voy a definir otros calores específicos, entre comillas, porque ya no serían calores específicos realmente porque están por unidad de mol. Entonces mi calor específico lo llamaría calor específico molar. Hay otros libros que lo llaman capacidad calorífica molar. Eso es cuestión de notación. Sería por unidad de mol. Exactamente lo mismo, pero ahora lo hacemos por unidad de moles para que coincida con la ecuación de estado de gas ideal. Van a ver cuáles beneficios trae esto posteriormente. Ahora, yo me acuerdo que esta cantidad C depende de la naturaleza en sí. O sea, eso significa de la naturaleza de la sustancia en sí mismo. Significa la capacidad calorífica, el calor específico para cierto metal va a ser distinto para otro. Depende de la sustancia. En este caso dependería del gas que estamos escogiendo también, pero depende más que nada del proceso, por lo que hemos estado hablando antes. El calor es una variable de transferencia, entonces me depende cómo yo inserte o absorba calor en la trayectoria. Entonces, voy a definir los calores específicos molares para los dos procesos que conocemos. Un proceso a volumen constante, y para denotar el calor específico molar para el proceso a volumen constante ponemos un V, ¿verdad? Que se refiere al volumen, en la C mayúscula que vamos a escribir del calor específico molar. Entonces el calor para un proceso a volumen constante se vería de esta forma. Vean que la forma es muy parecida a la forma que conocíamos previamente. Sin embargo, ahora está por unidad de moles, por eso sale una N en lugar de una M. Y voy a hacer la distinción, como el calor es una variable de transferencia, me va a depender del proceso por el cual yo esté pasando el gas. En este caso voy a hacerlo un proceso a volumen constante. Y así voy a definir también para procesos a presión constante. Entonces, para procesos a presión constante voy a tener también un calor asociado al calor específico molar a presión constante, que lo denotaría con una P como subíndice. Aquí nos dicen, ¿verdad? Para un proceso de volumen constante sabemos que no va a haber trabajo. Entonces, el cambio de energía interna será igual al calor. Recuerden esto, así era como se veía la primera ley en el primer video que yo les ofrecí a ustedes. Y entonces, como el cambio de energía interna para un proceso a volumen constante va a ser únicamente igual al calor, pues yo ya sé cómo se ve el calor para un proceso a volumen constante, donde no hay trabajo. Se ve de esta forma. Entonces, esta forma también debería coincidir con el cambio de energía interna que experimenta el gas. Entonces, encuentro esto. Ahora, notemos algo con este proceso, algo muy interesante. Vean que el cambio de energía interna me depende únicamente de la temperatura. Entonces, aunque esto lo encontré para un proceso a volumen constante,
esta fórmula siempre es cierta para cualquier proceso que actúe entre dos temperaturas. ¿Por qué? Porque el cambio de energía interna, bueno, la energía interna es una propiedad de estado. Entonces yo encontré el cambio de energía interna para un proceso a volumen constante. Sin embargo, como es una variable de estado y únicamente depende de la temperatura, entonces yo puedo encontrar ese mismo cambio de energía interna para otro proceso. Entonces, ¿qué significa esto? Pensémoslo así. Imaginemos que tengo una gráfica P contra V. Yo tengo dos isotermas. Entonces yo puedo pasar de esta isoterma a esta por este proceso. Voy a dejar los procesos en rojo. Entonces noten que ese proceso es un proceso a presión constante y tiene asociada una trayectoria, tiene asociada un área bajo la curva. Ahora, yo también podría pasar de esa isoterma de abajo a la isoterma de arriba por un proceso a volumen constante que voy a dibujar con morado. Entonces estoy haciendo el mismo cambio de temperatura. Entonces, si yo quiero ver cuál es el cambio de energía interna del proceso a presión constante, yo puedo decir, al final de cuentas, el cambio de energía interna va a ser lo mismo para cualquiera de los dos procesos, porque es indistinto. Entonces, yo podría escoger el proceso a volumen constante e ir de esta temperatura inicial a esta temperatura final, que tiene asociado un cambio de energía interna a volumen constante, NCV delta T, y decir, pues si el otro proceso, aunque sea a presión constante, experimenta el mismo cambio de temperatura, que es lo que estamos viendo aquí, que efectivamente pasa a la misma isoterma final del otro proceso, entonces el cambio de energía interna tiene que ser el mismo. Entonces el cambio de energía interna para un proceso a presión constante también sería NCV delta T. Puede parecer extraño que una variable definida para procesos isovolumétricos aparezca en un proceso isobárico, pero es porque la energía interna se mantiene, es una variable de estado, el cambio de energía interna es el mismo para ambos procesos, y como el cambio de energía interna no depende de la trayectoria que yo escoja, puedo expresarla con esta fórmula, así que esto es siempre cierto para cualquier tipo de proceso. Recuerden eso, va a ser importante. Ahora voy a despejar el CV de acá para que vean la forma general de esta ecuación que la puse antes realmente, que es el calor específico molar, es esto de acá, es cómo cambia la energía interna cuando yo aumento la temperatura por unidad de mol. ¿Verdad? Ahora, recuerden que de teoría cinética de gases, de hecho nosotros tenemos una expresión analítica para la energía interna. Entonces, recuerdo que para específicamente esa expresión depende de la naturaleza del gas, si es monotómico, poliatómico, diatómico, etc. Entonces, para un gas ideal monotómico, como los gases nobles, el gas neón, criptón, etc., puedo usar esa fórmula, ¿verdad? Que me dice la energía interna de un gas realmente está dado únicamente por la energía cinética translacional de las moléculas del gas, como vieron en el capítulo de teoría cinética. Va a ser 3 medios nRT o 3 medios nkBT, como muestro acá. Entonces yo puedo meter esa fórmula aquí arriba. Y como yo les dije, ¿verdad? Los calores específicos molares me van a depender de la naturaleza del gas. Esta naturaleza va a venir expresada en cómo están configuradas sus moléculas, si son poliatómicas, monoatómicas, diatómicas, etc. Entonces van a ver que para una molécula monoatómica, si yo ingreso, ¿verdad? Si yo meto esta expresión en la definición de calor específico molar, ¿verdad? Puedo derivar, meto el 3 medios, sale porque es constante, el n de arriba se cancela con este n abajo, pueden verlo acá, si yo meto esta expresión, este n se cancela con este n, es por esto que yo cambié y estoy definiendo calores específicos molares ¿verdad? En lugar de calores específicos para que se me cancele ese n, para que estemos hablando, midamos la cantidad de la sustancia de la misma manera, estamos midiendo en moles, no en masa, correcto. Entonces sale el R porque es constante y
me queda el T derivándose respecto a T. Entonces al final me queda que es este valor de acá. Terminando de derivar todo, me queda 3 medios de R y eso tiene un valor aproximado de 12.5 joules entre mol. Ahora es entre mol por Kelvin. Noten que esto depende únicamente de la naturaleza del material, bueno, del gas por sí mismo, ¿verdad? Si es monoatómico, poliatómico, diatómico. Esta dependencia es más importante y tiene consecuencias físicas más que se extienden, que se extienden más allá de este curso que vamos a ver un poco a continuación. Entonces, vamos a ver, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona entonces este CV con el CP? O sea, con su análogo, el calor específico molar, pero un proceso a presión constante. Deberían ser diferentes. Vamos a ver cómo se relaciona uno y el otro, porque podemos encontrar una relación y vamos a ver que efectivamente pues, son diferentes. Entonces, vamos a considerar los dos procesos, ¿verdad? Voy a considerar un proceso a volumen constante y otro a presión constante, pero que ambos operen sobre las mismas temperaturas, o sea, esta gráfica acá, como podemos ver. Entonces, en esta gráfica de acá, todo esto, vemos que parte de un estado inicial y pasa un proceso a volumen constante hasta un valor F y un proceso de presión constante hasta un valor F', que tienen diferentes valores de presión y volumen, pero tienen el mismo valor de temperatura. Entonces voy a expresar la primera ley para estos dos procesos. Entonces la primera ley para el proceso cambio de energía interna, ¿verdad? La primera ley para un proceso a volumen constante se expresa de esta forma. El proceso a volumen constante es de I a F. Yo sé que para un proceso a volumen constante el trabajo es cero, como vemos acá. Y como el trabajo es cero, entonces yo sé que el cambio de energía interna tiene que ser igual al calor para el proceso de volumen constante. Y yo sé, ahora sí, yo sé cómo se ve el calor en un proceso de volumen constante, sería NCV delta T. Ahora, cambio de energía interna para el proceso a presión constante. Yo tengo el calor más el trabajo. El calor fue el que definimos antes con el calor específico molar que sale aquí a presión constante. Y el trabajo, como la presión constante es a la integral y tenemos esta expresión que ya la conocíamos desde antes. Ahora, debido a que la energía interna depende únicamente de la temperatura, yo sé que los cambios de energía interna de estos dos procesos tienen que ser el mismo. Como hablamos al principio de este video. Tienen que ser el mismo porque estoy operando sobre las mismas temperaturas. Así que el cambio de energía interna para estos dos procesos es el mismo. Así que yo puedo igualar esta expresión con esta expresión de abajo. Ahora, antes de seguir, yo sé que yo estoy tratando con un gas ideal. A mí me gustaría que encuentre una relación, o sea, lo que yo estoy buscando aquí es la relación entre CV y CP. Entonces me gustaría cancelar todo lo que está en medio. Vean que aquí me sale un cambio en temperatura, pero aquí me sale un P delta V. Sin embargo, yo sé que yo puedo relacionar este cambio de temperatura, esta P delta V, con un delta T, gracias a la ley del gas ideal. Entonces este proceso es a presión constante. Yo tengo que para un gas ideal, tengo esta expresión. Si yo saco los cambios de esta expresión, yo sé que la presión no me cambia, entonces solo sería el cambio en volumen. Tiene que ser igual, el número de moles tampoco me cambia, R es una constante, no me cambia, a delta T, que es la expresión que yo tengo acá. Entonces yo puedo cambiar ese P delta V por NR delta T para que todo me quede en términos de delta T y poder igualar. Entonces este P delta V va a ser realmente NR delta T y ya puedo igualar ambas expresiones. Puedo igualar esto, me queda a este lado, y todo esto me queda a este lado ya con el P delta V cambiado por NR delta T. Entonces me queda esta expresión de acá, que es la igualdad debido a que los cambios de energía interna son iguales.
Entonces, pues cancelamos. Ahora sí puedo cancelar porque sale un delta t en todos los lados y sale un n en todos los lados de expresión. Y me queda esto. Entonces, esto también se puede traducir a que el Cp es Cv más R siempre. Entonces, noten, esto es independiente de si el gas es monoatómico, diatómico, ¿verdad? No me depende de eso. Lo único que me doy cuenta entonces es que en general siempre el calor específico molar a presión constante va a ser mayor que el calor específico molar a volumen constante. O sea, siempre van a ser diferentes, o sea, los calores, como se definen con estos calores específicos molares, siempre van a ser diferentes dependiendo del proceso, que eso tiene sentido a la luz de que el calor es una propiedad de transferencia. Perdón, sí es una variable de transferencia. Deberían ser diferentes dependiendo del proceso. Ahora, vamos a ver otra cantidad importante que va a ser de importancia cuando veamos más procesos diabáticos, pero por el momento es bueno definirla, que es la razón entre los calores específicos molares. Entonces, para un gas monotómico ideal, esta expresión, pues yo sé que el CV para un gas monotómico ideal, como vimos antes, es 3 medios de R. Entonces, como el Cp es CV más R, entonces sería 3 medios de R más R. O sea, me daría 5 medios de R, me daría el calor específico molar a presión constante. Entonces ese gamma, esa letra griega gamma que notamos como la razón de los calores específicos molares, me da 1.67 para un gas monotómico ideal. Ahora veamos esta tabla donde nos dan varios valores de las cantidades que hemos definido hasta el momento. Entonces vemos que para gases monotómicos, recuerden cuánto daba el pasado. Vamos a volvernos un momento. Vean que el valor del CV daba 12.5. El Cp sería 5 medios de R. Entonces daría un valor como de 20 como algo, que es justo lo que aquí, ¿verdad? Entonces para gases monoatómicos yo tengo ese 20 como algo, todos dan muy parecidos al valor teórico. Después la medida para el valor de CV pueden variar, pero vean que el valor teórico nos da 12,5. Noten que pues se ajusta bastante bien, el CV aquí da muy parecido. Y el 1,67 del gamma también da muy parecido para todos los gases monoatómicos. Sin embargo, vean que los gases diatómicos dan distinto. ¿No? Dan bastante diferente para los gases diatómicos los valores de CV y Cp. Entonces, aquí me doy cuenta que los gases diatómicos, por ser de naturaleza diferente, van a cambiar el calor específico molar de alguna forma. Esta explicación, esta diferencia entre los valores diatómicos y monoatómicos de los gases, lo voy a explicar en el siguiente video. Por aquí terminamos y los dejo con esa duda para que sepan por dónde vamos a empezar próximamente. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.